Te digo la otra. Análisis, información y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso y la participación especial de Yona Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. En primer lugar queríamos consultarte. La semana pasada el gobierno dio a conocer una pauta sobre lo que van a ser las próximas rondas de Consejo de Salarios y el PIT-CNT ha respondido a las mismas con duras críticas. ¿Cuál es un poco la postura de la central frente a las pautas que se fijaron? Bueno, en primer término de mucha preocupación, ¿no? Porque ha habido un cambio radical en la posición del Poder Ejecutivo respecto a los temas de las pautas salariales, planteando pautas que evidentemente cambian lo que ha sido la historia de los últimos 10 años de negociación colectiva y de Consejo de Salarios, donde se va de lo que eran los aumentos o los ajustes indexados con crecimiento a una desindexación que va por ajuste nominal, lo que va a implicar, diríamos, un congelamiento de los salarios y en algunos casos hasta pérdida salarial, y en función de eso, sumados a todo el tema vinculado al presupuesto nacional, que también todavía no tenemos una versión oficial, pero prevé, por lo que se prevé, la situación viene muy compleja también, y algunas decisiones de última hora de cortar algunas de las temas de inversiones públicas de las empresas, del Estado y cuestiones por el estilo. Evidentemente entendemos de que se ha tomado un camino casi contrario al que el movimiento sindical entiende que debe haber para el desarrollo del país, y bueno, y en ese sentido no solo ha habido una crítica generalizada del movimiento sindical en su conjunto, sino que bueno, ya se está pensando en avanzar más allá de esa crítica y tomar algunas acciones en concreto para poder de alguna manera confrontar esta situación, ¿no? José, lo hablabas de que el gobierno había tenido un cambio radical en esta materia. ¿A qué se lo atribuís ese cambio? Bueno, yo se lo atribuyo directamente a las decisiones que se están tomando, ¿no? Yo creo que el Poder Ejecutivo no quiere transitar por un camino que tuvo relativo éxito en una situación similar como fue la crisis que hubo en el 2008, donde para combatir esa crisis, lejos de jugar a la chique como se pretende jugar ahora y nuevamente poner a los trabajadores como variable de ajuste para de alguna manera compensar los efectos que pueda tener esa crisis en nuestro país, lo que se está planteando concretamente es nuevamente, o mejor dicho, es no ir por el camino que ya se fue en el 2008, donde justamente se dio una señal contraria a lo que se está planteando ahora y se salió a dinamizar el mercado interno, que fue lo que sostuvo los niveles de consumo en nuestro país. Eso dinamizó el mercado interno y generó que no solo los trabajadores tuvieran mejores remuneraciones, sino que como no hay capacidad de ahorro en el salario de los trabajadores, eso se vuelca al mercado interno y va generando, diríamos, una situación de dinamismo en la economía que hace crecer y combatir los efectos del frente externo que evidentemente todos sabemos que son complicados, pero que no estamos en una recesión ni mucho menos en una crisis económica que no le permita al país crecer, sino que el propio Poder Ejecutivo ha dicho que el crecimiento en este quinquenio se espera que ande en el torno del 15%. Entonces, no compartimos para nada que esta situación nuevamente la variable de ajuste sean los trabajadores, y que creemos que hay alternativas concretas para cambiar el rumbo y generar mejores salarios, más empleo y fundamentalmente, bueno, que los sectores más populares sean los que
menos complejidades tengan, ¿no? Claro, José, lo que uno advierte también es que el año pasado, durante la campaña hacia las elecciones nacionales, buena parte de lo que es la dirigencia actual del PIT-CNT y otros actores que ya no están, hicieron una campaña fuerte, digamos, pidiendo el voto de los trabajadores por el Frente Amplio, incluso integrando listas del partido Frente Amplio. ¿Cómo se entiende ahora este enfrentamiento tan enseguida de asumir el nuevo gobierno y cuando la central sindical prácticamente llamó a los uruguayos a apoyar este proyecto Frente Amplista? Bueno, a ver, dos cosas. En primer término, no solo la central sindical hoy está en esta tesitura. Yo he visto en las últimas horas a propios legisladores del partido de gobierno salir en una línea más cercana a lo que está planteando el movimiento sindical. Después lo otro, concretamente, más allá de que yo no soy, diríamos, un ferviente defensor de esta tesitura, pero es la mayoritaria dentro del PIT-CNT, es cierto que el movimiento sindical se entiende como parte del bloque social y político de los cambios, y que en ese sentido lo que se pretende es que ese proceso de cambio se siga profundizando y que no se vuelva a una situación como la que se vivía en otros periodos en nuestro país, cuando los gobiernos eran neoliberales y de derecha. Entonces, en ese marco, la profundización de los cambios es para que justamente esos cambios de alguna manera favorezcan a los grandes sectores populares. Y así, con estas decisiones que hoy se están tomando, lejos de favorecer a los sectores populares, creo que se sigue favoreciendo al gran capital. Usted imagínese que con estas pautas salariales, por ir a un ejemplo concreto, en el mejor de los casos, y esto es un estudio científico que el propio Poder Ejecutivo lo puede corroborar, en el mejor de los casos, algún sector de trabajadores puede tener en los próximos 3 años un crecimiento entre el 1,5% y el 1,8%. Sin embargo, la economía va a crecer, según lo que dice el propio Poder Ejecutivo, en el entorno del 9%. Ajá. Si hay un sector solo de trabajadores que crece menos del 2%, el otro 7%, ¿dónde va a parar de crecimiento? Y es claro, va nuevamente a la renta del gran capital, que es lo que nosotros entendemos que en todo caso, si hay que afrontar una situación de desaceleración de la economía, una situación de enfriamiento de la economía, bueno, quien las tiene que pagar no son los trabajadores, sino la renta del gran capital, ¿no? José, cambiando un poquito de tema, una de las polémicas en las que se ha visto envuelto el PIT-CNT en las últimas semanas es en torno a la existencia o la inexistencia, ¿no?, de representantes mujeres dentro de lo que es la dirección. Lo llamativo en realidad viene más que nada por el tardío reconocimiento de la problemática, ¿no?, porque la lista en realidad se conforma de forma consensuada con una previa negociación a la interna de la central. ¿Por qué en esta lista de consenso que luego sale electa no fue integrada por mujeres? Bueno, está buena la pregunta y por lo menos intento dar lo que es mi explicación. Esto no es un problema del PIT-CNT. En todo caso es un problema de los sindicatos que componen el PIT-CNT, porque la lista se conforma, no se eligen personas, se eligen sindicatos. Cada sindicato elige su representante a la mesa representativa y al secretariado ejecutivo. No es el PIT-CNT que elige a las personas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, el problema es de cada uno de los sindicatos del PIT-CNT. Por ejemplo, nuestro sindicato, que es el que yo pertenezco en representación en el PIT-CNT, que es COFE, eligió como titular a una compañera para la mesa representativa, y como suplente de ella voy yo al secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Pero la titular es una compañera. De todas maneras, en el entendido de esta situación, que es una situación compleja, porque todos los sindicatos del secretariado ejecutivo, que componen el secretariado ejecutivo, eligieron compañeros varones para ejercer esa responsabilidad, y evidentemente quedó claro de que había una situación, diríamos, de género que estaba planteada. Se intentó de alguna manera enmendar ese error
y se ha definido, de hecho ya están participando 3 compañeras en el secretariado ejecutivo como miembros del secretariado ejecutivo, una en representación del departamento de jóvenes, otra compañera en representación del departamento de género y otra compañera en representación de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, que participan directamente como miembros del secretariado ejecutivo. Estarán ahí pero con voz y sin voto, ¿no? Participan con voz y sin voto porque los departamentos participan así, pero tienen la posibilidad de debatir todos los temas que están planteados en el movimiento sindical. Se entiende. Queríamos también consultarte porque, bueno, todos conocemos, digamos, de tu trayectoria al frente de lo que es el Sindicato Único del INAU, y durante las últimas décadas y más puntualmente en el año pasado y en los últimos años del periodo anterior, han sido muy importantes las denuncias que han hecho distintas organizaciones acerca de malos tratos y abusos a adolescentes que están internados en centros del INAU. ¿Cómo se responde? ¿Cómo respondes vos a esas gravísimas acusaciones que hay de distintos frentes para con tu sindicato? Bueno, como hemos respondido siempre, cuando hay denuncias hay que investigarlas y hay que esperar el proceso de esas investigaciones. Y nuestro sindicato, como lo ha dicho siempre, en función de las definiciones que se tomen en los ámbitos donde se han denunciado, ya sean los servicios jurídicos del INAU o en la justicia penal, en el resultado de esas investigaciones va tomando las decisiones que entiende necesarias. En este caso hubo 7 trabajadores que fueron procesados y ni bien fueron procesados, el sindicato dejó de asistir a esos trabajadores como asistencia legal, que era lo que le estaba prestando. Después, es como siempre, la presunción de inocencia es un derecho fundamental que nosotros lo hemos preservado siempre, hasta tanto tengamos indicios de que realmente puede haber alguna situación de esa característica o de otro tipo de falta grave que también se han cometido en esta institución como en otras. Y en ese marco el sindicato toma las decisiones que entiende que tiene que tomar y no defiende cosas que son indefendibles. Eso es claro para nosotros, y en caso de que nosotros tengamos la posibilidad de corroborar esas denuncias antes que los propios servicios jurídicos del INAU o de la propia justicia, como en algún momento lo hemos hecho, hacemos la denuncia nosotros mismos y expulsamos a esos trabajadores del sindicato al cual representamos. Eso ha sido así sistemáticamente, por lo menos desde que yo estoy en la dirección del sindicato hace casi 20 años. Se ha dicho, y te consultamos, que el SUINAU ha amenazado o expulsado del sindicato a quienes se han animado a denunciar los casos de abuso. ¿Eso es así? Eso es una mentira más grande que un castillo, te puedo decir. Eso no es así, no hay ninguna situación que haya sido así. Imagínate que si hubiera sido así, las denuncias se tendrían que haber hecho donde corresponde. ¿Y en los casos de quienes han realizado las denuncias, se los han parado desde el SUINAU? Bueno, si las denuncias, nosotros amparamos a aquellos que denuncian en los ámbitos que nosotros podemos amparar, diríamos. ¿Y qué hay compañeros que han venido a hacer denuncias acá al sindicato y el sindicato los ha llevado a la justicia cuando ha meritado una denuncia ahí, o ha firmado como sindicato la propia denuncia para que se investiguen los servicios jurídicos de la institución? Pero, ¿y tú haces algún análisis acerca del sector del SUINAU, de la lista 1886 que se distanció, digamos, de la tendencia mayoritaria por defender, por la defensa que se hacía de trabajadores denunciados? No entendí la pregunta. Claro, que si eso te merece algún comentario, digamos, la separación de un sector del SUINAU, que se distancia de ustedes a raíz de la defensa que hicieran de trabajadores que estaban denunciados por abusos. No, pero eso no es así. O sea, la lista 1886 de acá del sindicato es una corriente relativamente nueva que surge de trabajadores que hace poco ingresaron a la institución.
O sea, no fue un distanciamiento ni un desprendimiento de una lista histórica del sindicato. ¿No tiene que ver con los casos de las denuncias por abusos contra adolescentes en los centros? No, para nada. Es más, o por lo menos a nosotros no nos lo han hecho saber así. Es más, las denuncias que hemos sacado como consejo directivo han estado firmados por esos compañeros también, ¿no? José, la nueva directora del CIRPA, quien asumiera semanas atrás, Gabriela Fulco, ha reconocido por primera vez que, de los casos, la existencia, ¿no?, de casos de torturas en centros de reclusión adolescentes. ¿Qué respuesta ha tenido el Senado a esta declaración de Fulco? Y un poco consultarte cómo visualiza o qué análisis hace el Senado del cambio de las autoridades en función de, el previo y el buen relacionamiento que antes tenían con la directiva anterior, antes de que asumiera Fulco. A ver, dos cosas. Primero, nosotros no elegimos a nuestros patrones, por lo tanto somos absolutamente conscientes de que quien define a quienes van a administrar la institución es el Poder Ejecutivo, y uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tiene que aceptar lo que defina el Poder Ejecutivo. Si vos me preguntás a mí me parece, por lo menos, diríamos, a ver cómo lo puedo calificar, pero nos generó algún tipo de sorpresa que no hubiera, después de una situación calamitosa que vivió la institución en el primer gobierno del Frente Amplio y los avances que hubo en el segundo gobierno, cuando, estoy hablando de todas aquellas situaciones de motines, fugas permanentes, trabajadores lastimados, gurises lastimados, una situación caótica que hubo, y el cambio radical que se generó en el segundo periodo del Frente Amplio, que no hubiera habido, diríamos, una política de continuidad para seguir avanzando en esos cambios. Pero bueno, acá las decisiones las toma el Poder Ejecutivo y uno las tiene que aceptar como vienen. Con respecto a lo otro que vos me preguntás, la verdad que yo no sé si no vi, ni leí, ni tengo, no tuve manera de comprobar esto que vos me estás diciendo respecto a que la presidenta de la comisión delegada haya de alguna manera asentido como que había tortura. En realidad, desde mi punto de vista, sería un error eso cuando la propia justicia no ha definido una situación de esa característica. Los 7 funcionarios que fueron procesados por abuso de funciones, no por tortura, ¿no? Que si bien el abuso de funciones tiene que ver con el tema de los malos tratos, y es una cuestión absolutamente, diríamos, reprobable, y de hecho el sindicato por eso retira la asistencia a esos trabajadores, una cosa es el abuso de funciones y otra cosa es la tortura, y por tortura no ha habido, diríamos, ninguna denuncia ni ninguna comprobación de la justicia en ese sentido, ni ningún procesamiento de la justicia en ese sentido. Ahora, si la nueva presidenta de la comisión delegada, Gabriela Fulco, dijo algo como lo que vos decís, tendrá, diríamos, las pruebas para corroborar eso. Nosotros no nos consta esa afirmación. Ante las denuncias de tortura, ¿alguna vez has hablado de campañas de organizaciones sociales? ¿Qué campañas, qué organizaciones son las que llevan a cabo estas campañas y por qué? No, mirá, yo lo que me he manifestado en contra de algunas ONG que sustentan su vida y su existencia justamente en función del caos institucional que pueda haber en organizaciones o en instituciones como es el INAU o el CIRPA. Y eso está corroborado, pero yo te puedo decir, capaz que no queda bien, pero en función de que ustedes profundizan en estos temas, a mí me gustaría profundizar en algunos temas que ha hecho nuestro sindicato en relación a defensa de los derechos de los gurises que están en privación de libertad. Nuestro sindicato tuvo, al final del primer periodo de gobierno del Frente Amplio, 5 ocupaciones de centros de reclusión por las condiciones como estaban los gurises, a tal punto que en una de esas ocupaciones se decretó el servicio esencial porque nosotros no dejábamos ingresar más jóvenes porque había 40 chiquilines en una habitación donde no podía haber más de 6. Y eso lo denunció nuestro sindicato. A tal punto fue la denuncia que no solo se decretó el servicio de esencialidad, sino que 44 compañeros de nuestro sindicato
fueron conducidos por desacato a la justicia penal por no querer recibir más adolescentes en lugares donde estaban totalmente saturados. A raíz de eso, nuestro sindicato hizo más de 10 denuncias o 12 denuncias en ese periodo de 2 años en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. En una de esas denuncias presentó fotos en las situaciones que estaban los gurises, y a mí como presidente del sindicato y al secretario general del sindicato, la administración, la cual encabezaba como presidenta Nora Castro, nos inició un sumario administrativo por haber mostrado las condiciones que estaban los chiquilines. Y así te puedo seguir enumerando una cantidad de situaciones donde nuestro sindicato estuvo al frente de la denuncia por mejores condiciones de los chiquilines. Y en aquel presupuesto, en el cambio de gobierno, lo que planteaba nuestro sindicato era mejores recursos para más personal por la situación que había de falta de personal, mejores recursos para la construcción de nuevos espacios donde poder tener privación de libertad a los chiquilines que habían cometido infracción a la ley penal, y planteamos la posibilidad de tener, diríamos, nuevos proyectos que le dieran vida a o que incluyeran en la educación y en el mundo del trabajo a los gurises. Estas 3 cuestiones durante el periodo anterior se cumplieron. Ingresaron de 660 trabajadores que había, hoy hay más de 1.600 trabajadores en el CIRPA. De las 230 plazas que había en aquel momento, para más de 400 y pico de gurises que había, hoy hay más de 600 plazas que están previstas y que se construyeron en el periodo anterior. Y nosotros, o sea, el movimiento sindical, que nunca lucró con estas cosas como lucran algunas organizaciones no gubernamentales, le brindó a los gurises en privación de libertad más de 300 lugares donde poder hacer sus primeras experiencias laborales. Todo esto que yo te estoy diciendo se puede corroborar concretamente yendo a los lugares donde se ha crecido el sistema y al movimiento sindical, donde en los propios sindicatos, por ejemplo nuestro sindicato, ya va por la 5ª chiquilina que estaba privada de libertad, que trabaja como funcionaria de nuestro sindicato. Estas cosas lamentablemente no se saben, porque nosotros no hacemos gárgara todos los días con las cosas que hacemos, ni nosotros como sindicato, ni mucho menos el movimiento sindical en su conjunto. Sin embargo, hay algunas organizaciones no gubernamentales que necesitan que esto de alguna manera siga en una ebullición permanente, porque es de acá donde ellos sustentan sus grandes viáticos a nivel internacional y viajes a nivel internacional para criticar las cosas que en realidad, en vez de ellos ayudar a solucionarlas, lo que hacen es de alguna manera generar una situación cada vez de profundización de una crisis que en algunos casos existe y en otras es ficticia, para en definitiva sacar una tajada de esa situación. Pero Joselo, hay denuncias que vienen de parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es digamos que no tiene ningún interés de lucro, es una institución pública, y luego en muchos casos de las propias familias de los jóvenes y adolescentes que están en centros de cuidado del INAU o del CIRPA. En esos casos que no se puede atribuir una intención de lucro. Yo estoy hablando de las organizaciones no gubernamentales y demás. Mañana a las 10 de la mañana nosotros nos reunimos con la Institución de Derechos Humanos como sindicato para hablar de estas cosas, porque entendemos de la preocupación que tienen ellos sobre estos temas, entendemos que si a ellos les llegan una andanada de denuncias las tienen que investigar. Lógico. Y a veces es difícil poder corroborar todo lo que se tiene, y a nosotros nos parece que están en todo su derecho. Es más, nosotros le planteamos por escrito, y lo hicimos público en su momento, que nos parecía que sería bueno que la Institución de Derechos Humanos tuviera una oficina instalada en la propia Colonia Berro para monitorear día a día la situación de los servicios en la Colonia Berro. Eso lo planteamos nosotros, y bueno, en su momento fue desestimado y se lo vamos a volver a plantear, porque nos parece que ese tipo de controles estatales son fundamentales para que la situación de los jóvenes de alguna manera tienda a ser lo más,
diríamos, lo mejor posible para el desarrollo de la pena que ellos tienen que cumplir producto de la falta que han cometido. De todas formas, muchas de las denuncias que en definitiva la Institución Nacional de Derechos Humanos se empieza a investigar surgen, ¿verdad?, de denuncias que en realidad las organizaciones de derechos humanos venían realizando. Esto es así, o sea, no es un lucro. Tú mencionás el lucro por el mero hecho del lucro. ¿A ti te parece que es de esta forma, que las denuncias que realizaban las organizaciones de derechos humanos no tenían cabida? No, yo lo que digo es que hay muchas organizaciones no gubernamentales que viven de esto. Entonces, cuanto más crisis hay en el sistema, más sustento tienen para vivir. Ahora, que hay situaciones complejas dentro de los establecimientos, que algunas de ellas se han corroborado, de que ha habido trabajadores que no han cumplido con las reglas establecidas, todo eso es cierto, y de hecho hay 7 funcionarios procesados. Y en el función de ese procesamiento el sindicato entendió que como estaban procesados no lo podía seguir defendiendo. Y eso es así, nosotros no tenemos, o sea, no nos casamos con nadie ni defendemos cosas que son indefendibles. Ahora, cuando hay un trabajador que comete una falta, la tiene que pagar. Sí. Y si la falta es grave, tiene que ser echado de la institución, y eso es así, y no se nos mueve un pelo ni se nos cae una lágrima por ese tipo de situaciones. Bien. ¿No te parece que es necesaria la función, digamos, que organizaciones de derechos humanos realizan, no solo dentro de lo que es el INAU, sino en otras arenas, como veedoras, ¿no?, digamos, del actuar estatal, porque la institución de derechos humanos también pertenece al ámbito de lo estatal? A ver, la institución de derechos humanos para nosotros es una institución absolutamente necesaria para el desarrollo que tiene que tener el Estado en materia de velar por los derechos humanos de todas las personas. Si nosotros le tenemos que hacer una crítica a la institución de derechos humanos, que la hemos hecho, tiene que ver porque para nosotros derechos humanos son todos, lo de los gurises y lo de los trabajadores. Y cuando hay trabajadores que son agredidos por los gurises que están internados, que algunos han perdido la vista, otros han tenido lesiones graves, otros han sido quemados vivos, funcionarios de la institución producto de agresiones de los gurises, nos parece que también la institución de derechos humanos tendría que velar por esos derechos de esos trabajadores. Si le tenemos que hacer una crítica a la institución de derechos humanos, va por ese lado, pero no porque nosotros critiquemos la existencia de la institución de derechos humanos en la órbita estatal, que nos parece que es absolutamente necesaria. Nosotros criticamos, y no a todas, sino a algunas organizaciones de derechos humanos, que no solo ocurran con su función de denuncia, sino que salió un artículo que ustedes lo pueden ver en el diario El País, que algunas de esas instituciones que parecen que son, no sé, la justicia divina, en realidad cobraban por asistencia a gurises que no los tenían ellos. Y esto lo escribió el diario El País, no lo escribió el sindicato. Joselo, ¿de qué organizaciones hablas concretamente? No, bueno, yo no te voy a nombrar porque después... pero hay muchas organizaciones trabajando en la materia. Yo te digo, corrobórenlo en el diario, un artículo del diario El País que salió hace 2 meses. Ahí ustedes van a ver cuáles son las organizaciones no gubernamentales que supuestamente trabajan con chiquilines en privación de libertad, que cobraban por atender gurises que no atendían. Joselo, ¿no? Y son esos los que permanentemente están fogoneando todos estos temas, que si lo hicieran con seriedad, a nosotros nos parece absolutamente razonable. Ahora, cuando lo hacen en el marco de denuncias que no tienen asidero, o que lo hacen justamente para poder de alguna manera reciclarse en su propia función, y después vemos cuando el diario El País les escribe de que estaban cobrando por una cantidad de asistencia a una cantidad de gurises que en realidad no lo estaban asistiendo, en realidad nos da que pensar ese tipo de situaciones. Lo que uno a veces percibe, ¿no?, de lo que vos decís, ¿no?, que es atendible, pero a veces suena como que las malas condiciones o la propia conducta que pueden tener chiquilines que evidentemente están en situaciones en conflicto con la ley penal, suena como que eso justificara, o en algún caso justifica los maltratos o los abusos, como que fueran respuestas de que los funcionarios se están defendiendo. Y de sus palabras se desprende un poco, digamos, cuando... No, pero eso es una interpretación que hace vos, yo no estoy diciendo para nada eso.
Yo te estoy diciendo de cosas que es muy diferente a lo que vos estás interpretando. Yo lo que te estoy diciendo es que hay situaciones que nosotros hemos podido corroborar por intermedio de los servicios jurídicos del INAO o de la propia justicia penal, que ha habido trabajadores que han incurrido en prácticas que no corresponden. Algunos de esos han sido procesados y el sindicato se separó de esa función. No estamos diciendo que esto no suceda. Lo que estamos diciendo que sí nos parece que hay una práctica que es, diríamos, de algunas organizaciones que supuestamente velan por los derechos humanos, que es sistemática contra el sistema. Y nosotros creemos que, sobre todo en este periodo que pasó en relación al periodo anterior, el sistema cambió para mejor mucho más de lo que la gente entiende. Y eso lo podemos corroborar con datos que son palpables, porque son datos de la realidad. Ahora, que hay situaciones complejas, nosotros no estamos diciendo ni que esto esté en el nivel óptimo. Si hace 3 meses pedimos que se cerrara, o 6 meses pedimos que se cerrara el CER, nosotros mismos como sindicato, una carta pública que la presentamos al directorio del INAO, a la comisión delegada anterior, nos dijeron que no, y sobre el final del periodo de cierre recién lo fueron a cerrar, cuando nosotros entendíamos que era posible cerrarlo mucho antes. De la misma manera que ahora no estamos de acuerdo con lo que se está planteando por la presidenta de la comisión delegada de cerrar la colonia Berro. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero no porque queramos defender la colonia Berro, sino porque en la colonia Berro hay servicios que la Organización Mundial contra la Tortura, que la Suprema Corte de Justicia, que la propia institución de derechos humanos han dicho que son servicios que deberían promoverse no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y sin embargo, la nueva presidenta está diciendo que hay que cerrar la colonia Berro. Estoy hablando concretamente del hogar Ituzaingó, donde hay más de 70 gurises que estudian, que trabajan, que tienen un nivel de talleres importante, que son campeones de boxeo, que son campeones en otras disciplinas deportivas, y que están todo el día sueltos trabajando y en diferentes actividades, y parece que la nueva administración quiere cerrar eso. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso y lo decimos porque entendemos que tenemos derecho a decirlo. Muchas gracias, Joselo, por habernos acompañado esta noche. No, por favor, a la orden como siempre.